Praise God. Well, listen, I want to get into the Word this morning. We've been studying this past month on the Holy Spirit. Entramos en la palabra esta mañana, hemos estado viendo este mes acerca del Espíritu Santo. We've been studying about the person of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit in the life of the believer. Hemos estudiado acerca de la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el creyente. And so this morning we're at the last lesson that we're going to be looking at concerning the work of the Holy Spirit. But I'm just believing God to pour out His Spirit this morning upon us. Hoy vamos a ver la última lección que vamos a dar acerca del Espíritu Santo para el enfoque de este mes, y estamos creyendo que Dios va a derramar su Espíritu Santo en este lugar esta mañana. Amen. So we know that the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. He's referred to as the eternal Spirit. Se le refiere a él como el Espíritu Eterno. So we know He's a part of the divine Godhead. Sabemos que es parte de la divinidad de Dios, La Trinidad Divina. la Trinidad Divina. And so concerning the Trinity, it is a mystery to us. Acerca de la Trinidad sabemos que es un misterio. But we believe that God has revealed Himself through as the Father, the Son, and the Holy Spirit through the Scripture. Pero creemos que según la Escritura Dios se ha revelado como ser a través de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And the Bible says they are one, but they have three distinct functions or operations. La Biblia dice que son uno, pero tienen tres funciones distintas, operaciones distintas. They were together, working together in creation. We studied that in Genesis 1. Obraron juntos desde la creación, lo vimos en Génesis 1. And we know that Christ came to the earth. He was sent here on a mission to seek and save the lost. Sabemos que Cristo vino en una misión para salvar y buscar y salvar a los perdidos. And we know that on the cross, He said, "It is finished." Sabemos que en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. So Jesus has finished, He has completed His work on the earth as our Savior and our Lord. Ya Cristo ha terminado su parte de la misión en esta tierra como nuestro Señor y Salvador. And He spoke about the coming of another comforter, which is the Holy Spirit. Y él habló acerca de la venida de otro consolador, siendo el Espíritu Santo, Who would continue the work of Christ through the church. que vendría a continuar la misión y la obra de Cristo a través de la iglesia. And so this is the purpose of the Holy Spirit. He wants to work through us to glorify God in heaven. Ese es el propósito del Espíritu Santo, quiere obrar a través de nosotros para glorificar a Dios en los cielos. So it's very important that we understand who the Holy Spirit is and how He works through us. Es muy importante entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra en nosotros. So we've talked about the person of the Holy Spirit. Hablamos acerca de la persona del Espíritu We looked at Santo. the promise of the Holy Spirit that Jesus was teaching His disciples to expect the promise of the Holy Spirit. Vimos la promesa del Espíritu Santo que Jesucristo les enseñó a los discípulos que esperaran la venida de la promesa, el bautismo del And Espíritu Santo. last week we looked at a little bit of the purpose of the Holy Spirit. La semana pasada vimos algo del propósito del Espíritu Santo. But today we want to look at the proof or the evidence of the Holy Spirit in the life of the believer. Hoy queremos ver la prueba o la evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Now, Luke's gospel, as well as Paul in his writings, when he writes about the Holy Spirit, he's not talking about
the salvation aspect of the work of the Holy Spirit. En el Evangelio de Lucas, así como Luke, well, not the writings of Luke and Paul. las escrituras de Pablo, están hablando acerca del Espíritu Santo no como una experiencia de salvación, sino algo más. So just to throw out a big word, that's the soteriological aspect of the Holy Spirit. Vemos que es Are you el impressed? aspecto soterológico del Espíritu Santo. So that means the salvation, the work of salvation. Soteriological is the work of salvation of in our lives. Soterológico habla acerca de la obra de salvación en nuestra vida. But when Paul and Luke write about the work of the Holy Spirit, they're talking about the pneumatic work of the Holy Spirit. Pero cuando Pablo y Lucas hablan acerca del Espíritu Santo, se están refiriendo a la obra neumática del Espíritu So they're Santo. talking about the second work of the Holy Spirit in our lives. Hablando acerca de la segunda obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. And there's a term that we use, we call it the baptism of the Holy Spirit. Y usamos el término el bautismo del Espíritu Santo. Are there other biblical terms? The infilling of the Holy Spirit. También se dice la llenura del Espíritu Santo. Paul said, be filled with the Holy Spirit. Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Jesus was teaching in John 7, he said, speaking about the Holy Spirit, he said, out of your belly will flow rivers of living water. Jesucristo hablando del Espíritu Santo dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Amen. So all of these are references to the same Holy Spirit, but to a separate work of the Holy Spirit in our lives. Todas estas referencias son acerca del mismo Espíritu Santo, pero una segunda obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. And again, we know that it was promise. It was a promise of the Father to the church, to the Sabemos believers. que fue la promesa del Padre para los creyentes. Jesus said in John 14, if you love me, how many of you love Jesus? Jesucristo dijo en Juan 14, si me aman, ¿cuántos aman a Cristo? Amen. He said, if you love me, obey my commands. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. He said, and I will pray the Father, Y yo oraré al Padre, and he will send another comforter. y Él enviará a otro consolador. And he was speaking of the Holy Spirit. Hablando del Espíritu Santo. Amen. And so today we want to look at that. Y ahora es lo que queremos ver. What that might look like in us, the fulfillment of that promise. ¿Cómo se verá eso? El cumplimiento de esa promesa en nosotros. You know, last week I used the reference of the Bible being a touchstone. La semana pasada me refería como la Biblia es un toque una piedra de toque. But the psalmist speaks about the Word of God as well. Pero también el salmista habla acerca de la palabra de Dios. King David wrote, tu palabra es una lámpara a mis pies. El rey David escribió, your word is a lamp unto my feet. Y él dijo, es una luz en mi sendero. And a light unto my path. And so the Bible is our guidebook. La Biblia es nuestro libro de guía. And it's also our instruction manual for living. También es nuestro manual de instrucciones para vivir la vida. Por eso dice que la palabra de Dios es eterna. That's why Eterna. it says that the word of God is eternal. Cristo dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Christ said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Aunque esa palabra fue escrita por un periodo de miles de años, Even though that word, these words were written in a period of thousands of years, tiene validez para nosotros hoy. it is valid for us today. No es un libro antiguo que no tiene sentido para nuestras vidas hoy. It's not just an old book that isn't valid for us now. Amén. Porque mucha gente piensa así. Some people think that way. Ni podemos estudiarla y
estudiar la palabra y sacar cosas o cortar, quitar cosas que no queremos o que no nos gustan, ¿no? Sometimes we want to read the word and just take the parts we like and take out the parts we don't. Porque Pablo dijo que a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada. Paul told Timothy the word of God is inspired. Dice Dios sopló, esa palabra inspirada quiere decir que Dios sopló su espíritu sobre los autores y escribieron la palabra. It says God breathed his spirit upon these writers as they wrote the word. Entonces la palabra sí es divina, So the word is divine. es más que un libro. It's more than a book. Aunque leyéndolo sin el apoyo del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, solamente son palabras. Even though reading it without the anointing of the Holy Spirit, it's just words. Pero letters. cuando el Espíritu Santo se conecta con la palabra en nuestros corazones, crea vida. But vida. when the Spirit of God connects with the Word of God, it brings forth life. Amén. Y es lo que queremos. And that is what we want. Que el Espíritu Santo nos ilumina That the Holy Spirit would illuminate us. para poder entender el significado del Espíritu Santo en nuestras vidas. To understand the meaning of the Holy Spirit for our lives. Entonces hemos estado viendo el libro de Hechos We've been looking at the book of Acts. y sabemos que es un libro histórico. We know it's a historical book. Nos da una panorama del nacimiento de la iglesia. It gives us an overview of the birth of the church. Pero también estamos viendo los hechos de la iglesia. We're also seeing the acts, the works, O mejor, los hechos del Espíritu Santo mediante o por medio de la iglesia. of the Holy Spirit working through the church. Entonces el libro de Hechos también es un ejemplo para seguir hoy en día nosotros. So the book of Acts is an example for us to follow nowadays for us. Entonces estudiamos la semana pasada, Jesús dijo, Jesús apareció a los discípulos que estaban en el aposento alto. Last week, we studied about how Jesus appeared to the disciples as they were waiting in the upper room for the promise. Y él les dijo, dentro de pocos días, dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo. And he told them in just a few days, not long from now, you will be baptized in the Holy Spirit. Entonces él estaba preparándoles para recibir la promesa del Padre. So he was preparing them to receive the promise of the Father. Y él aquí claramente dice que serán bautizados con el Espíritu Santo. And clearly he said to them, you will be baptized with the Holy Spirit. Él les está hablando de una experiencia única. He's talking to them about a unique experience. Y él dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dijo, recibirán poder para ser mis testigos. And he said, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power to be my witnesses. Hemos sido llamados para ser testigos. We've been called to be witnesses. La iglesia, la primera iglesia, los discípulos del Nuevo Testamento, The first church, the disciples in the New Testament, ellos también necesitaban el poder del Espíritu Santo para lograr los propósitos de Dios en la tierra. they too needed the infilling of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, to be able to accomplish the mission that God had given them. Para hacer y para hacer lo que Dios les había llamado. To be and to do what God had called them to be and do. Amén. Entonces, si el libro de Hechos es el ejemplo para nosotros hoy, y podemos ver lo que Dios hizo en sus vidas, ¿cuánto más lo necesitamos hoy nosotros? If the book of Acts is the example for us today and we could see what God did in their lives,
how much more do we need it in our lives today? Amén. Amen. Entonces, en Hechos capítulo 2, en los primeros 4 versículos, tenemos el cumplimiento de la promesa. Acts 2, verses 1 through 4, we see the fulfillment of the promise. Y es lo que quiero leer esta mañana. And I'd like to read that this morning. Amén. Dice la palabra, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa, toda la casa donde estaban reunidos. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y el versículo 4 dice, todos fueron llenos, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amén. Amen. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Gracias por la unción del Thank Espíritu you for Santo. the anointing of your Holy Spirit. Señor, ayúdanos a comprender exactamente lo que tú nos quieres decir esta mañana. Help us to understand exactly what you want to say to us Señor, today. necesitamos esa experiencia en nuestras vidas. Lord, we need that experience in our lives. Necesitamos ese poder para ser un testigo. We need that power to be a witness. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Come, Holy Spirit, upon us. Llena este lugar. Fill this place. Llena cada uno de nosotros. Fill each one of us. Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. And we give you thanks in Jesus' name. Amén. Amen. Y amén. Amen. Entonces aquí podemos ver que el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa del Padre sobre la iglesia. Here we can see that on the day of Pentecost was the fulfillment of the promise of the Father for the church. Cristo dijo, recibirán poder para ser mis testigos. Christ said, you will receive power to be my witnesses. Y es lo que sucedió. And that's what happened. Llegó el Espíritu Santo, The Holy Spirit came llenó todo el lugar donde ellos estaban reunidos. and filled the place where they were. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. And it said that they were all filled with the Holy Spirit. No algunos, Not just some, no los más not the importantes, most important ones, sino que todos, como 120 personas, estaban ahí buscando esa promesa del but Padre. all of them, the 120 that were there seeking the promise of the Father. Y ellos recibieron lo que Dios les había prometido. And they received what God had been promising them. Después en ese mismo capítulo, And we'll see later in the same chapter, Pedro dijo a los que estaban, los judíos que estaban pasando por ahí y vieron lo que estaba sucediendo, Peter said to the Jews that were passing by the place and saw what was happening, y él les dijo que esa promesa es para ustedes, and he said to them, this promise is for you es para sus hijos and for your children y para todos los que están lejos, and for all that are afar off, todos los que Dios ha llamado. for all those whom God has called. Somos los llamados de Dios. We are the called of God. Somos los lejos. We are the afar off. Lejos en tiempo,
afar in time Porque esa experiencia fue hace 2000 años. because that happened 2,000 years ago. Y éramos los lejos de la bendición de Dios And we were the far off from God's blessing por ser gentiles, por ser no judíos. as being Gentiles, not Jews. Entonces Él dijo, es para ustedes, judíos. But he said it's for you, to Pero the también Jews. es por los lejos de Dios, los que no son judíos. But also for those who are afar off that aren't Porque Jews. ahora somos los adoptivos de Dios. Because now we are the adopted of Somos God. los escogidos de We are the Dios. chosen of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y todas las bendiciones que Dios prometió a los judíos. And all the blessings that God promised the Jews, Y Cristo dijo, aún mejores promesas ya tienen. he said, and even greater promises I give you. Son para nosotros. They're for us. Pero Pedro dijo que esta experiencia es para ustedes. So Peter said to them, this experience is for you. Amén. Amen. Un derramamiento del cielo tan fuerte que causó una explosión. An outpouring from heaven so great that it caused an explosion. Una explosión espiritual hasta los confines de la tierra. A spiritual explosion to the ends of the earth. Jesús dijo, cuando venga recibirán poder. Jesus said, when the Spirit comes, you will receive power. Esa palabra poder es la palabra griega dynamis. That word power is the Greek word dynamis. Y ese poder de lo alto es para darles lo que necesitamos para ser testigos. And that power from on high is what we need to be able to be a Porque witness. sin ese poder realmente no podemos testificar al mundo de la gloria de Dios. Without that power, we're not able to fully testify to the world the glory of El God. plan de Dios es llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. The plan of God is to fill the earth with the knowledge, the knowledge of the glory of God. Y para lograr ese propósito divino de Dios requiere ese poder del Espíritu Santo. And to be able to fulfill that divine purpose, we need the infilling of the Yo Holy Spirit. necesito ese poder para ser un testigo. I need that power to be a witness. Para vivir una vida llena del gozo y alegría de Dios. Live a life full of joy in the Lord. Para poder vivir una vida cotidiana que refleja el amor y la gloria de Dios. To live a daily life that is a reflection of the love and the glory of God. Yo necesito ese poder para que Dios pueda usar las habilidades, los talentos que Él ha depositado en mi vida. I need that power so that God can use the gifts and talents that He has given me. Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él activa ese espíritu de creatividad que Dios ha depositado en nosotros. When the Holy Spirit comes, He activates that creative spirit that He's given us. Mire, yo conozco mucha gente que sí tienen talentos, tienen dones, pero no están sirviendo a Dios. I know many people that have gifts and talents but are not serving God. Ellos están utilizando lo que Dios ha depositado en ellos para lograr su propio propósito. They are using what God has given them to accomplish their own purpose. ¿Cuántos han escuchado últimamente esa transformación? Bueno, no sé, ¿cuántos ya han escuchado de Kanye West? How many have heard of Kanye West? ¿Rapista? The rapper Kanye West. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de lo que Dios está haciendo en su vida? And how many have seen what God is doing in his life? Amén. Mire, ese hombre, Amen. ese joven es uno de los, de verdad, no estoy, la música que él hace es para un cierto grupo de personas, ¿no? This artist, Kanye West, his music is just a genre for certain listeners. Pero entonces a lo mejor no le gusta su música. Maybe you're not in that genre listening group, so you don't like his music. Realmente yo no me gustó.
I didn't like his music. I didn't even like him as a person. I didn't like his idea. Who would think someone didn't like him, right? ¿Quién pensaría que alguien no lo quería? Pero antes era diferente. He was different before. Pero mire, ahora en las últimas semanas he visto el testimonio de ese joven. In these last few weeks, I have seen the testimony of this man, Kanye West. Todavía no me gusta tanto su música, bueno, su música anterior. I'm still not a liker of rap, La música que ahora está cantando es música que glorifica a Dios. but the music he is now singing is music that glorifies God. Él se ha dedicado su vida a Cristo. He has given his life to Jesus. Y podemos ver la transformación que Dios ha hecho en su vida. And we can see the transformation God has done in his life. Hay gente en la iglesia que están esperando su caída. There are people in the church who are just waiting for him to fall. Ellos están diciendo, no, pues mire, esa es una, ¿cómo se dice? How do you say a gimmick? ¿Cómo se dice? Que no es real, lo está haciendo para ganar, para vender este récord. Una estafa. Okay. Like it's just a temporary hack that, he'll get over it. Mire, había gente en el día de Jesús que estaban predicando la palabra. There were people in Jesus' days that were preaching the word. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿quiere que los detenemos? And the disciples said, Lord, should we stop them? Y Jesús dijo, no, están predicando mi palabra. And Jesus said, no, they are preaching the word. Mire, si le gusta o no le gusta. Whether you like it or not. Kanye está predicando la palabra. Kanye is preaching the word. Y en vez de esperar hasta, su caída, And instead of waiting for him to fall, debemos estar orando por él. we should be praying for him. Porque él tiene influencia sobre esa generación. Because he has great influence over this generation. Desde que se convirtió en estos últimos meses. Since he gave his life to Jesus these last couple El months, número uno búsqueda en el internet. he hit the top number one on No. the internet. El número uno de búsqueda en el The internet top search on the internet es acerca de Jesús. has been people searching about Jesus. Y cuando los discípulos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, And when the disciples received the baptism in the Holy Spirit, causó una explosión. that caused an explosion. Esa palabra dunamis, de poder, The word dunamis, power, es la palabra que nosotros hoy, es la palabra que usamos hoy, la palabra dinamita. it's the word we use today as meaning dynamite. ¿Qué hace dinamita? What does dynamite do? Causa explosiones. Explosions. Y es lo que Cristo quiere depositar en cada uno de And that's nosotros. what Christ wants to Él deposit in quiere each one causar of us. una explosión en la Causing an iglesia. explosion in the church. Una explosión en su vida. An explosion in your life. Para poder impactar el mundo con el To evangelio. impact this world with the gospel. Dice que los discípulos estaban predicando en una ciudad. It says the disciples were preaching in the city. Y los líderes religiosos se acercaron a los gobernantes. And the religious leaders went up to the governors. Y dijeron, estos rulers. hombres, estos discípulos de Cristo están, ¿cómo se dice? Turning the world upside down. Revolcando. Están revolcando el mundo. And they said, these disciples that are over here preaching the word, they're turning the world upside down. Mire, Dios nos puso aquí para traer una transformación a ese mundo. God placed us here to transform this world. Y para hacerlo necesitamos lo que ellos recibieron aquel día. And to do it, we need what they received that Y day. cuando lo recibimos, And when we receive las it, cosas van a cambiar. things change.
en ti, in you, como podemos ver lo que está pasando en Kanye, as we can see in Kanye, y las cosas van a cambiar en el mundo. and things are going to change in the world. Amén. Amen. Es el resultado del bautismo con el Espíritu That's Santo. the result of the baptism of Ese the Holy poder. Spirit, that power. No hay sustitutos para el poder y la presencia de Dios. There is no substitute for the power and the presence of God. Dios quiere manifestarse personalmente en nuestras vidas. God wants to manifest himself personally in our lives. El Espíritu Santo ha venido para manifestar el reino de Dios en la tierra. The Holy Spirit has come to manifest the kingdom of God on this earth. El Espíritu Santo ha sido derramado para darnos un mayor revelación de la palabra de Dios. The Holy Spirit has come to give us a greater revelation of the Word of God. Y una mayor comprensión del reino de Dios. And a greater understanding of the kingdom of God. Cómo funciona el reino de Dios en la tierra. How the kingdom of God functions on No this earth. podemos saberlo sin la revelación del Espíritu We Santo. cannot know that without the revelation of the Holy Spirit. En Mateo 16, Jesús estaba preguntando a los discípulos. Matthew 16, Jesus was asking the disciples, Dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? who do they say that I am? Bueno, recuérdense que Jesús dijo que el mundo no puede conocer el Espíritu Santo. Remember that Jesus had said that the world cannot know the Holy Spirit. No lo conocen ni lo ven. They don't see him, they don't know him. Él dijo, pero ustedes lo conocen. But he said to them, but you know Porque him está con ustedes because he's with you y estará en and he ustedes. shall be Hablando de la in venida you. del Espíritu Santo. Speaking of that promise. Y ahora Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? So now Jesus is saying, who do the people say that I am? Dijeron, no, pues dicen que eres un profeta o un gran maestro. And they say you're a prophet, a great teacher. Y les dijo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? But he asked them, but who do you say Y that I am? Pedro respondió, And Peter answered, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. you are the Christ, the Son of the living God. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, And Jesus said to him, blessed art thou, porque Simon, Peter, la carne ni la sangre te ha revelado esa verdad. because neither Flesh and blood. flesh or blood has revealed this to Sino you, que mi Padre que está en los cielos. but my Father who is in heaven. Mire, la revelación divina viene del Padre de los cielos. Divine revelation comes from the Father in heaven Mediante la obra del Espíritu Santo. through the work of the Holy Y Spirit. para lograr los propósitos del reino aquí en la tierra, necesitamos ese poder de lo alto. And to be able to accomplish His purpose on the earth, we need this power from on high. El Espíritu Santo vino para darnos el poder que necesitamos para vencer o superar las pruebas y los problemas y las persecuciones en nuestra vida cotidiana. The Holy Spirit came to help us overcome the troubles, the problems, the difficult things we face in our daily life, temptations. Cuando Jesús estaba en la tierra, When Jesus was on the earth, claro, pasaron por problemas, they went through dificultades. hard times, Pero cuando salió, but when He left, cuando se fue con el Padre, when He went back to the Father, por un tiempo se sentían solos. for a while they felt alone. Olvidaron que Él les había dicho They forgot what He told them, que estaré con ustedes para siempre. that I will be with you always. Porque después de la resurrección, Because after the resurrection, después del día de Pentecostés, after the day of Pentecost, Jesús no estaba con ellos personalmente. Jesus was no longer O with sea, them physically. Perdón, sí, físicamente, no estaba con ellos físicamente. Jesus was no longer physically with them, Y ya podemos leer la historia de Hechos but we can read through the story in Acts y ver cómo sufrieron, and see how they suffered. los problemas que enfrentaron. The problems they dealt with, they faced. Solamente superaron todo esto
con la ayuda del Espíritu Santo. They were only able to overcome with the help of the Holy Spirit. Dios está interesado en ti, God is interested in you, en tu familia, in your en family, tus problemas. in your problems. Y no hay nada imposible para Él. And there's nothing impossible for Confía him. en Dios. Trust him. Él está con nosotros. He's with us. Amén. Amen. Entonces, ese bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia personal So this baptism in the Holy Spirit is a personal experience para ayudarnos. to help us. Cada uno de nosotros tenemos golpes en la vida. We all face hard times in life. Tenemos golpes. We take hits. We take hits. Es como aquí en Guadalajara, yo creo que es la capital de los topes. Like here in Guadalajara, I think it's the capital of street bumps. Dice que aquí en Guadalajara todo es mejor y más grande. They say everything's bigger and better Y es in cierto, Guadalajara. los I topes thought son it was ma- Texas. No, es Guadalajara. Oh. Sí, los topes son más grandes aquí en Guadalajara. The topes are bigger here in Guadalajara. The bumps. No sé si has estado manejando en tu coche I don't know if you've been driving in your vehicle y con tu vaso de agua o de café, with a drink, actually a glass. water, a glass Yo of ten- water or coffee. Yo tengo el hábito de llevar mi taza con mi espresso en la mañana, me lo llevo conmigo en el coche. I often walk out the door with a cup of espresso. Saliendo de mi casa como 40 metros está el primer tope. And just right down the street from my house is the first street Y bump. si no tengo cuidado, lo que está en mi vaso ya se vacía. And if I'm not careful, my coffee spills. Y es lo que hacen los golpes en la vida. And that's what these hits in your life do. Lo que hay en tu vaso ya va a salir. What's in your cup will spill. Y si no tenemos el Espíritu Santo, And if we don't have the Holy Spirit, cuando vienen los golpes, las pruebas, when these hits come on us, en vez de salir los frutos del Espíritu Santo, instead of it spilling out the fruit of the Spirit, va a salir la obra de, el fruto de la carne. it's gonna spill out your carnal. Cuando está manejando y el Man. camión ya se mete enfrente de ti, When you're driving and the bus just cuts you in the road, la carne quiere gritarle, and your flesh wants to yell at them la carne quiere pitarle. and honk. Se quita el estrés, pitar. Honking helps with stress, Pero no lo recomiendo. but I don't recommend it. Por es lo que sale, cuando la vida nos da el golpe, lo que está en el vaso va a salir. But when we get hit, whatever's inside is what spills out. Pero el Espíritu Santo activa los frutos del Espíritu. But the Holy Spirit activates the fruit of the En vez de Spirit. gritar, Instead of shouting, we bendecimos. bless. Bendecimos. We bless. En vez de maldecir, Instead of cursing, bendecimos. we bless. Ahí quiere manifestar los frutos del Espíritu. And we then can manifest the fruit of the Spirit. Y cuando los hijos no se están portando bien, When the children are not behaving, es la prueba más grande, that's a big one, a big hit. ¿verdad? Es un buen golpe. Pero Dios quiere que salga los But God los wants frutos del Espíritu. That fruit of the Spirit El to gozo, pour out, the alegría, joy, amor, love, paciencia, patience. mansedumbre, uh, la fe también es Goodness, uno de los frutos. faith. Entonces, es parte de la obra del Espíritu Santo en that's nosotros. part of the work of the Holy Spirit Amén. in us. Amen. Y aunque el día de Pentecostés, lo que habíamos estudiado, fue un día extraordinario, And even though the day of Pentecost that we studied was an extraordinary day, es el patrón para la iglesia. that is the example for us today. Debe ser un día normal para nosotros hoy.
That should be a regular day for us. Amén. Amen. Entonces, Hechos 2, 1 al 4, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Acts 2, 1 to 4 talks about the outpouring of the Holy Spirit. Y cuando se cumplió la promesa, And when that promise was fulfilled dice que todos fueron llenos and all were filled, y comenzaron a hablar en diferentes it lenguas, says they began to speak in other tongues según el Espíritu les concedía as the expresarse. Spirit gave them utterance. Este es un tema muy interesante. It's an interesting topic, Es un tema que ha causado mucho conflicto en la a iglesia. topic that has caused much conflict in the church. No estoy aquí para traer conflicto. I'm not here to bring conflict. Estamos aquí para ver lo que dice la palabra We're de here to Dios. look into the Word of God. Es lo más importante. That's what's important. No es lo que yo pienso, Not what I think, es lo que Dios dice but what does God say? que cuenta. That's what matters. Entonces, como resultado inmediato de ser lleno del Espíritu Santo, al momento de recibir el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. As a first evidence of the infilling or baptism of the Holy Spirit, they began to speak in other Y tongues. dice en lenguas diferentes. In other tongues. Esa palabra lengua es la palabra glosalalia. That word tongues is the word glossolalia. Glosalalia o lengua quiere decir una lengua expresada por el Espíritu o una lengua que ellos no aprendieron o estudiaron. It refers to, in this instance, a tongue or a language that you did not study, that you did not learn previously. Incluso podemos ver, es algo muy interesante, porque en Génesis capítulo, creo que es el capítulo 8, 7 o 8, habla de la torre de Babel. In Genesis, it speaks of the Tower of Babel. Dice que en aquel tiempo todo el mundo hablaron el mismo idioma. And it talks about how back in the day, everybody spoke the same language. Qué fácil será evangelizar si todo el mundo hablaba el mismo idioma. How much easier it would be to evangelize if everyone spoke the same language. Pero por su pecado, por su rebeldía, Dios bajó y confundió las idiomas. Because of their sin, their rebellion, God confused the languages. Entonces de un idioma Dios hizo muchos. So from that one language that they all shared, God made many languages. Pero en el día de Pentecostés representa una restauración del plan de Dios. But on that day of Pentecost, it represents a restoration of God's plan. La fiesta o festival de Pentecostés era una fiesta de los primeros frutos. That Pentecost festival was a festival of the first fruits. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, When they were filled with the Holy Spirit, de muchos idiomas, from many languages, Dios hizo God made un one idioma, el language, el idioma del Espíritu. the spiritual language. Aunque en esta ocasión, Even though on this occasion, cuando hablaron ellos, when they spoke, estaban hablando en diferentes idiomas entendibles, they were speaking in different understandable languages pero dice como el Espíritu les facultaba. as the Spirit gave them Ellos no utterance. estudiaron, ni sabían o no sabían estos idiomas. They were speaking languages that they had not El studied and did Espíritu not know. los depositó en The ellos. Spirit gave them that Y el language. propósito en aquel día And on that day, that purpose era was predicar por medio del Espíritu a los extranjeros. to be able to preach by the Holy Spirit to those who spoke other languages, the Pero era foreigners.
la capacitación del Espíritu Santo en ellos. but it was an ability given to them by the Holy Spirit. Nunca sucedió después. That is never mentioned to happen again Fue that way. para cumplir el propósito de Dios aquel día. It was to fulfill God's purpose for that day when they were gathered together from many different areas and languages. Pedro se puso de pie y predicó. Peter stood and preached. 3,000 hombres se convirtió. 3,000 men came to the Lord. ¿Cuál es el significado del día de la fiesta de Pentecostés? What was the meaning for the celebration of Pentecost? Primeros frutos. First fruits. Ellos estaban trayendo sus primeros frutos como una ofrenda a Dios en el templo. All these people came from all over to come give their first fruits as an offering to God in the temple. Pero en el día de Pentecostés, But on that day of Pentecost, lleno del poder del Espíritu Santo, filled with the power of the Holy Spirit, Pedro trajo los primeros frutos a Dios. Peter brought the first fruits to God. What first fruits? Los primeros frutos, las almas de la gente. The souls, the lives that of the souls that were won to his kingdom. The Amen. first group of saved people. Mire, dice la palabra, de la boca de 2 o 3 testigos, cada palabra será confirmada. The word says, by the mouth of 2 or 3 will every word be confirmed. 2 or 3 witnesses. 2 or 3 witnesses. Entonces, el corte de, a lo mejor aquí tenemos un abogado aquí con nosotros, requiere testigos, ¿no? Para confirmar el hecho, ¿no? When you're in court, you need witnesses to confirm what you say. En el corte aceptan el testimonio de uno o mejor con 2 o 3. Más de dos. In the court, they prefer to have more than 2 witnesses. Entonces, la palabra, hay gente que dice, bueno, si el hablar en lenguas es para nosotros hoy, ¿por qué no nos habla mucho de ese tema? There's people who say if speaking in tongues is for us today, how come most people don't talk about it? Mire, el libro de Hechos nos da 3 testimonios. We see 3 instances in the book of Acts. Tenemos el testimonio de Hechos 2, The testimony in Acts 2 cuando en el aposento alto fueron llenos. that we read a while ago when they were filled in the upper room. Pero en el Hechos 10, capítulo 10, But in Acts chapter 10, ahí encontramos otro testimonio. we see another testimony. Es la primera predicación a los no judíos. This is the first time that they're preaching now to non-Jews. La primera vez For the first time. para los que estaban lejos. For those who are afar off. Y es una historia increíble. It's an incredible story. Pero Dios mandó a Pedro, Dios mandó Pedro a la casa de Cornelio. But God sent Peter to the house of Cornelius. Él era un centurión. Cornelius was a centurion, Él era un hombre un hombre militar. a military man. Pero dice la palabra que él buscaba a Dios. But he sought God. Era muy devoto a Dios, al Dios de los judíos. He was devout. Es posible que él, bueno, Dios mandó a Pedro a su casa para predicarle. Le dio una visión para ir allá y predicar a esa So God familia. sent Peter to the house of Cornelius to share the gospel with them. Y mientras que Pedro les estaba predicando el evangelio, And as Peter was sharing the gospel with them, dice la palabra que ellos recibieron la palabra. it says that they received the word. Dice que la fe viene por el oír And the word says faith comes by y hearing, el oír por la palabra de Dios. and hearing by the word of God. Ellos escucharon la palabra. They heard the word. Ellos pusieron su fe en They put their Jesús. faith in Jesus En ese momento fueron salvos. and were saved at that moment. Pero a la misma vez algo sobrenatural sucedió en sus vidas.
but at the same time, something supernatural happened. Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. They as well received the baptism in the Holy Hechos Spirit. capítulo 10, Acts 10, en el versículo 47. verse 47. Dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo, se hubiera derramado también sobre los gentiles. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. Aunque Pedro predicó, estaba profetizando que el Espíritu Santo era para los lejos de Dios, se quedó asombrado. Even though he had preached about that the gospel was for those that were afar off, he was still astonished. Él no entendía todo lo que Dios estaba, lo que Dios quería lograr. He didn't understand all that God wanted to accomplish. Pero aquí en Hechos 10, But here in Acts 10, Él lo está viviendo. he's living it. El Espíritu Santo viene sobre los de la casa de Cornelio. The Holy Spirit comes upon those that were in the house of Cornelius. Y dice que se quedaron asombrados. And they were shocked. ¿Cómo es posible? Wow. Y es lo que la gente está diciendo, la gente religiosa están diciendo sobre Kanye West. And that's what religious people are saying about Kanye West. ¿Cómo es posible? How could this be? ¿Cómo es que ese hombre está predicando el evangelio? How is it possible that this young man is preaching the gospel? Just a few months ago, he was singing dirty rap music. Hace un par de meses estaba cantando una música grosera. ¿Cómo es posible? Y es lo que Pedro, es lo que estaban diciendo. Se quedaron. ¿Cómo es posible? You ready? Oh, bless you. Amen. So this is what they were saying. How is this possible? How is it possible? Pero mire, este es interesante. Porque en versículo 46, lenguas es un signo definitivo. Verse 46, tongues is a definite sign. Dice, pues los oían. ¿Cómo sabía Pedro How did Peter know que ellos habían recibido el don del Espíritu Santo? that they had received the gift of the Holy Spirit? ¿Cuál es la distintiva que ellos experimentaron y que los demás vieron que les da el testimonio que habían recibido el Espíritu Santo? What was the evidence that people were seeing that they had been baptized in the Spirit? Dice 46, los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Verse 46, for they heard them speaking in tongues Y es and praising God. es la palabra glosalalia. That's the word glossolalia. No es lengua glosa. Not talking of glossa. Glosa es la lengua. Glossa is the Pero tongue. glosalalia habla del acto sobrenatural. But glossolalia is talking about supernatural. Entonces tongues. Pedro sabía porque ellos y por eso se quedaron asombrados porque todos vieron que hablaron en lenguas. They were all astonished because they saw that they were speaking in tongues. They heard. Entonces es otro testimonio de esa experiencia. So here again is a testimony of that experience. Entonces son dos testimonios. Those are two. Amén. Amen. Mire, en el libro de Hechos hay cinco veces que habla de que la gente recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. In the book of Acts, 5 times it speaks of people being baptized in the Holy Spirit. Dos de las cinco no nos dice exactamente lo que sucedió. 2 of those examples does not say exactly what happened. Uno es en el libro de Hechos, los samaritanos.
One was in the book of Acts talking about the Samaritans. Dice que ellos recibieron la palabra It says they received the word, y que Pedro Pedro y Juan fueron allá, salieron de Jerusalén, fueron a Samaria y dice que oraron por ellos. John and Peter left Jerusalem, went to Samaria and prayed for them. No nos dice qué sucedió, pero dice que recibieron el Espíritu. It doesn't show us how it happened, but Pe- it says that they received the Holy Pero Spirit. algo sucedió But something happened tan impactante que ¿cómo se llama? El hechicero Simón que se convirtió, él le impactó tanto que quería él comprar ese don de dar el Espíritu Santo. But we know that it was something impacting that happened because the witch doctor of the area, he wanted what they had. Bueno, él se convirtió primero, él se había convertido. And he had, Era parte del grupo de los recién nacidos he cristianos. as well had converted, had accepted the Lord just like those others. Pero vio algo suceder y quería comprarlo. But he saw something that happened that he wanted to buy it. El otro testimonio lo encontramos en Hechos 9. Then we see the other testimony in Acts 9. Cuando Pablo se convirtió, When Paul, Paul was converted. dice que un hombre vino le impuso las manos sobre Pablo It says someone laid hands on Paul para recibir su vista to receive his sight y para recibir el Espíritu. and to receive the Holy Spirit. Ahí no nos dice qué sucedió. It doesn't tell us what happened. Pero luego Pablo en Primera de Corintios, But later Paul in 1 Corinthians, él escribe he writes, que yo hablo en lenguas más que a todos ustedes. I speak in tongue more than you all. Pues sabemos que Pablo también habló en lenguas. So we know that Paul also spoke Entonces in tongues. tenemos que regresar a la evidencia. So we go back to the evidence. La evidencia en Hechos 2 es que cuando fueron llenos del Espíritu, The evidence in Acts 2 is that when they were baptized in the Holy Spirit, hablaron en lenguas they spoke in tongues y glorificaron a Dios. and glorified God. Podemos ver en Hechos 10 en la casa de Cornelio, We can see in Acts 10 in the house of Cornelius, también ellos después de recibir a Cristo fueron llenos del Espíritu Santo. they as well, after receiving Christ as their Lord and Savior, were filled with the Holy Spirit. Porque dice que ellos escucharon que hablaron, oían que hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. And the initial evidence, they spoke in tongues and glorified God. Entonces son dos testimonios. So these are two testimonies. Y tenemos el tercer testimonio en Hechos The 19. third one we see in Acts 19. Entonces es el quinto es el quinto ejemplo en Hechos. This is the fifth occurrence of this that we hear in Dos no nos Acts. dice exactamente lo que sucedió, o sea, la manifestación, Two do not express explicitly how it happened, pero el tercero otra vez nos dice but this third one again tells us. que Pablo encontró unos discípulos de Juan Paul found some disciples of John y les preguntaba, and asked them, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? have you received the Holy Spirit since you believe? Entonces, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tienes que creer. So to be able to be baptized in the Holy Spirit, first you have to be a believer. Dijeron, ni sabemos si existe un Espíritu Santo. They said, we don't even know that if there is a Holy Spirit. Estaban ignorantes They de esa were obra, de esa promesa. Ignorant of that promise. Y dice que Pablo los llevó al agua, al mar, So Paul took them to the to the ocean, To to the the sea, ocean, sea of Galilee. to the sea. Los bautizó. baptized Cuando them, salieron del agua, and when they came out of the les water, impuso las manos, he laid hands on them oró por ellos prayed for them para recibir el bautismo con el Espíritu to Santo. receive the baptism in the Holy Spirit. Y aquí dice, And it says, y empezaron en versículo 6 de 19, in verse 6 of chapter 19, dice que ellos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
that they began to speak in tongues and prophesy. No es Efesios, es Hechos, pero fue un error mío. Entonces ahí ya puedes quitárselo, gracias. Entonces podemos ver el tercer testimonio, tercer testigo, perdón. That was, so this we could see the third testimony. Que no era Efesios, era el libro de Hechos 19. Wow. But it wasn't Ephesians. No, I put it wrong. Oh. It was Acts. Okay, so 19, it was not Acts Ephesians. 19, not Ephesians. El tercer testimonio. So the third testimony, Miren, rápido quiero terminar con esto porque es importante. Very ¿Por qué quickly. hablar en lenguas? I want to share this because it's important. Why to speak in tongues? Primero quiero mencionar que en el Nuevo Testamento ellos era como muy común, era como el modelo normal para cuando recibieron a Cristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. In the New Testament, it was common that soon after they received Christ as their Lord and Savior, they then were O sea, baptized in the Holy Spirit. era una experiencia, junto, ¿no? Así sucedió. It was something that worked hand in hand. Hoy en día hemos perdido mucho esa experiencia. But today we have lost that second move of the Spirit. Pero Dios quiere restaurarlo. But God wants to restore. Mire, yo back recibí to a Cristo us. hace 38 años. I received Christ 38 years Ya ago. muchos conocen mi testimonio. Many know my testimony. Yo era drogadicto. I was a drug addict. Yo era I was a narcotraficante. drug dealer. Así dedicaba mi vida a vender y consumir drogas. That's what I did with my Hasta life los 23 años. till I was 23. Y es cuando un amigo me llevó a su A iglesia. friend took me to church. Y esa misma noche entregué mi vida a Cristo. That night I gave my life to Y hubo una Jesus. transformación en mi vida. And I was completely Dios me transformed. liberó. God set me free. Esa fue la manifestación del poder del Espíritu Santo obrando en mi vida. That was the manifestation of the power of the Holy Spirit Pero- working in my life. Pero Dios sabía que yo necesitaba más. But God knew I needed more. Que yo no iba a lograr sus propósitos sin más que tenía para mí. That I would not be able to accomplish His purpose if I did not have more of Sin Him. el poder del Espíritu If Santo. I did not have the power of the Holy Regresé la Spirit. semana la siguiente semana a la iglesia. So I went back that next week to church. Y terminando la reunión, After the el service, pastor me preguntó, the pastor asked me, ¿recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? did you receive the baptism of the Igual Holy como Spirit? Pablo preguntó a los discípulos de Just Juan. as Paul had asked the disciples of Y John. le contesté igual. And I gave the same answer. No, yo no sé nada del Espíritu Santo. I don't even know what the deal is Lo with the único Holy que yo Spirit. sé es que Dios me transformó mi vida. All I know is God transformed my Que life. yo sentí como una electricidad que cayó sobre I mí. felt electrified. En el día de Pentecostés On the day of Pentecost, cayó y dice que vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos como ramas de fuego, lenguas de fuego. Gracias. and on the day of Pentecost, it says that it came upon them as if tongues of fire upon each one. Lenguas de fuego cayó. Tongues of fire. Esta fue una manifestación visible That was- para ellos. A visible manifestation for them. Le dije, no sé nada de eso. I said, yeah, I don't know what you're Una talking about. semana, 8 días salvo. This was just a week after I'd given my life to Jesus. Y me preguntó algo importante But he asked me this important question, que quiero preguntarles hoy. and I want to ask this to you. Él me dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? He said, do you want to receive the Holy Spirit? Aunque yo no entendí nada de la obra del Espíritu Santo, Even though I didn't know anything about the Holy Spirit, yo sabía que lo quería y lo necesitaba. I knew that I wanted it and I needed it. Y en ese momento oraron por mí. And right then and there, they prayed for me. Y en un
unos segundos, And in just a few seconds, sentí ese poder en mi vida. I felt that power in my life. Como Jesús les había dicho, As Jesus had told them, de su interior from your innermost being correrán ríos. will flow rivers. Yo sentí esa fuente que estaba burbujando. I felt that fountain bubbling up. Promise is real El today. propósito de hablar en lenguas tiene dos propósitos. The purpose of speaking in tongues, there are two. Uno es para ti, One, it is for your personal es edificación, es edification, para edificarte. to lift you up. En Romanos 8:26 In Romans 8:26, dice que hay veces, bueno, ¿ya tiene la escritura? You have that verse 8:26, Romans 8:26. Dice que hay veces que no sabemos para qué orar, it says sometimes we don't know what to pray for. sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings that cannot be uttered. Son palabras, They're words, pero no son palabras entendibles. but not words that are understandable by us. Son gemidos del Espíritu They're groans of the Spirit, que está intercediendo por who's nosotros. interceding for us. Es una de las obras del bautismo con el Espíritu That's one of the Santo. works of the baptism in the Holy Spirit. Entonces, hablar a Dios en lenguas que el diablo no entiende. So when we speak to God, we speak in tongues, we speak to God, and Satan cannot understand. Incluso es un lenguaje de Dios. It O is- el lenguaje de Dios. It is God's language. Primera de Corintios 14 1 Corinthians 12 says dice que pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, that if someone is able to speak in tongues, le hablará solamente a Dios. he speaks to God Da- only. dado que la gente no podrá entenderle. For others will not understand it. Hablará por el poder del Espíritu, He will speak through the power of the Spirit, pero todo será un misterio. but it will be a mystery. Está edificando a sí mismo porque estás hablando directamente a Dios en su idioma. You're edifying yourself because your spirit within you, God's spirit within you, is speaking to God in God's language, interceding for en you. este mismo capítulo, versículo 4, dice, In this same chapter 4, it says, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. he who speaks in tongues strengthens Edifies himself. edifies himself. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. But he who prophesies edifies the whole church. Mire, hay dos propósitos de hablar en lenguas. There are two purposes in the speaking of tongues. Uno es edificar a sí mismo. One is edifying yourself Orar en el Espíritu a Dios. when you pray in the Spirit to God, Interceder por el Espíritu con Dios. interceding by the Spirit to God. Y la otra que no realmente estamos tocando hoy, And the other purpose of tongues is not what we're covering today, Pablo lo considera el don de lenguas. but Paul calls it the gift of tongues. Y todos los dones mencionados en el Primera de Corintios capítulo 12 And all of the gifts mentioned in 1 Corinthians chapter 12, son 9. there's 9 gifts. Estos dones son para la edificación de la iglesia. Those gifts are for the edification of the church, Hasta el don de hablar en lenguas. including the gift of tongues. Que no es esta experiencia que estamos hablando. But that one is not what we're talking about now. Es el don que está acompañado con el don de la interpretación de lenguas. That speaking in tongues is the church is followed by
interpretation Si of yo hablo tongues en for lenguas, the church. si Dios me da un mensaje en lenguas para la iglesia, If God gives me a message in tongues for the church, también tendré yo o otro en la congregación el don de la interpretación. then I or someone else in the congregation will have the Para que interpretation of that tongue, Todos son edificados. so that it will edify the church. Pero hay momentos cuando mi espíritu tiene que hablar con Dios. But there are times when we ourselves in our spirit need to communicate with Es God. el propósito del bautismo. Bueno, es la señal de la manifestación de había recibir el bautismo con el Espíritu Santo. And that is the initial evidence of the baptism or the infilling of the Holy Spirit. Ahora, ¿cómo lo recibo? So how do I receive? Dice Jesús, pide. Jesus said, ask. Él dice, si nuestro Padre en el cielo He said, if our Father in heaven dará lo que necesita, can give, o no, él dijo, si un padre en la tierra dará a los hijos lo que les piden, he said, if a father on this earth will give his children what they ask for, cuánto más nuestro Padre en el cielo dará al Espíritu Santo a quienes se lo piden. how much more will our Father in heaven give the Holy Spirit to them who ask? No tienes que ser un cristiano por siglos. You don't have to be a Christian for decades. Vimos que el primer día en la casa de Cornelio lo recibieron. We saw that some received it on the first day that they were saved. Yo la primera semana. I received it the first week when I was after being saved. Lo más importante The important thing es que sabemos que es para nosotros hoy. is that we know that it's for us today. No busco lenguas, I'm not seeking tongues. busco el poder. I'm seeking the power of the Holy Spirit. Necesito el poder de Dios. I need the power of God. Es lo que quiero. That's what I see. Pero la Biblia me enseña que con ese poder viene una señal. But the word shows us that with this power, this baptism of the Holy Spirit, comes an initial evidence. Una manifestación física, A physical manifestation. que es el Espíritu te va a dar la capacidad de hablar en lenguas. That the Spirit will give you the ability to speak in other tongues. El propósito es edificarte a ti, The purpose to edify you. para darte lo que necesitas para cumplir la misión de Dios, To give you what you need to fulfill God's mission. para vivir una vida victoriosa. And to live a victorious life. Amén. Amen. Es algo glorioso. It's a glorious thing. Hemos visto gente que lo han recibido We've seen people who have received it y sus vidas se transformaron. and their lives are transformed. It's just the beginning. Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. God wants to baptize us with the Holy Spirit and fire. Yo lo quiero I want it. porque no es una sola vez. Because it's not a one-time deal. Es algo, una experiencia constante. It's a progressive living it. Algo con que vivimos diariamente. What we live with day by day. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu. Paul said, be filled, be filled. Esa palabra es una continuación. Sed lleno hoy y sed lleno To be mañana. continually filled today and tomorrow. A lo mejor esta es una enseñanza que nunca has escuchado. Maybe you've never heard this teaching. A lo mejor has escuchado una enseñanza contra esta. Maybe you've heard a teaching against this. No estoy tratando de convencerte. I'm not trying to convince you. Solamente el Espíritu Santo te puede convencer. Only the Holy Spirit can deal with you. Hemos visto el testimonio de la palabra. We've seen the testimonies of the Y Word, yo te aseguro, porque lo he buscado los 38 años, and I assure you, because I've searched for 30 years,
38 years. 38 years. He buscado versículos que me dice que ya no es para nosotros hoy. I've searched to see if the word says that this has ended, that it's not for us anymore. No hay. But there aren't any. No vas a encontrar ni una You're not going to find them que dice que esta experiencia no es para la iglesia that hoy. say that this is not for us today. Entonces, ¿para qué estamos esperando? So what are we waiting for? Dios quiere llenar ese lugar. God wants to fill this Él quiere place. llenar tu vida He wants to fill you con el poder de lo alto. with the power from on high. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Es para nosotros hoy. It's for us today. Es verdad. It's true. Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesus said you will know the truth and the truth will set you free. Queremos ser libres. We want to be free. Queremos ser llenos, We want to be full, llenos de tu Espíritu Santo. full of your Holy Spirit. Espíritu Santo, quita todos los pretextos. Holy Spirit, rid us of all excuses. Todas nuestras propias ideas Rid us of our own ideas. y ayúdanos Help a us. entender Help us to la understand Escritura. your word. Dice que Jesús abrió el entendimiento de los discípulos. It says that Jesus opened the understanding of the disciples. Señor, abre nuestro entendimiento. Lord, open up our understanding. Hoy Today, necesitamos el Espíritu Santo, we need the Holy el Spirit, bautismo con el the Espíritu Santo. baptism of the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Si estás aquí esta mañana, If you're here today, aunque sé que algunos de ustedes ya han recibido, ya tienen esa experiencia en su vida, I know that some of you have already been baptized in the Holy Spirit, pero algunos no están dejando el fluir del Espíritu en tu vida. but some are not allowing that Holy Spirit to flow through you. Dios quiere fluir. God wants to flow. Déjalo. Let Him flow. Dice la palabra que en el día de Pentecostés que ellos hablaron. The word says that on the day of Pentecost, they spoke. El Espíritu les dio la capacidad. The Spirit gave them the ability. Estaba fluyendo en ellos. He was flowing through them, Pero ellos tenían que hablar. but they had to speak. Ellos tenían que abrir la boca y hablar lo que Dios había puesto en ellos. They had to use their own mouth, their own voice to speak what God had given them. Y todos hablaron en lenguas. And they all spoke in tongues. Lenguas que no aprendieron. Tongues they did not learn. Ese es el resultado, uno de los resultados del poder de Dios. That's one of the results of God's power. Si estás aquí esta mañana, a lo mejor nunca lo has recibido. Maybe you're here today and you've never been baptized in the Holy Spirit, Pero si es algo que lo quieres, but you want it. es algo que realmente quieres en tu vida, You really want it in your life. sí hace la diferencia. It does make all the difference. Totalmente. Totally does. Hay más de Dios. There's more of God. ¿Cuántos dicen quiero más de Dios, How pastor? many will say, I want more of God? Yo quiero más de Dios en mi vida. I want more of God in my life. Necesito más. I need more. ¿Por qué no se pongan de pie? If you would please stand. Sé que he tomado un poco más de tiempo hoy, I've gone a little long today, pero es importante que entendemos lo que Dios tiene para nosotros. but it's important that we understand what God has for us. Y si tú quieres más de Dios esta mañana, And if you want more of God today, mire,
quiero invitarle que pase aquí, mire, por los lados o aquí enfrente también queremos hacer espacio y tiempo. I want to invite you to come forward. We've got space on the sides and here in the front. Tú no necesitas que nosotros oramos por ti, o sea, que les imponemos las manos. You don't need for us to lay hands on you. Lo único que necesitas hacer The only thing you need to do es pedir a Dios. is ask. Pedirle a Dios. Is ask God. Jesus said, seek and you shall find. Cristo dijo, busca y encontrarás. Ask and you shall receive. Pide y recibirás. Knock and it shall be opened unto you. Toca y se abrirá. And he was talking about the Holy Spirit. Hablando del Espíritu Santo. That's what he's speaking of. De eso habla. So he's inviting you this morning, today. Y te invita hoy. He said, if you're thirsty, I want you to come and drink. Si tienes sed, ven y bebe. If you want to have what God has for you, he wants you to come. Si quieres tener lo que Dios tiene para ti, quiere He's que pases. offering it to you. Te lo ofrece. It's a free gift. Es gratis. It's a part of your spiritual life he Es wants you to have. parte de tu vida espiritual But que you've got to come and necesitas. get it. Pero tienes que venir por él. Listen, you may or may not speak in tongues today. Puede que hables en lenguas hoy o no. I can't give you that. Yo no te lo puedo That dar. comes from heaven. Eso viene del cielo. But I want you to know that you can. Pero quiero que sepas que sí puedes. God wants to fill you. Dios quiere llenarte. So I just want to invite you to come. There's nothing to be afraid of. We're not going to knock you over. I promise. Quiero invitarte a que pases sin temor. I don't push people down. Yo no te empujaré. If God wants to do that, that's up to him. Ya lo que Dios quiera. Sometimes it happens. Sometimes it doesn't. But that's okay. Hay veces que sucede, hay veces que no, pero lo que Dios quiere. You want more of God. That's all I'm asking. If you want more of God, come forward. We've got time. Listen, man, we get out early enough to beat all the people to the restaurants. Solo te pido que si quieres más de Dios, pases. Hallelujah. Hay tiempo. Esto es más Thank you, importante. Jesus. I'm going to invite you to do this with me. You can come forward or just right where you're at. Just raise your hands unto the Lord. Puedes pasar o ahí donde estás. Just lift your hands unto the Lord. Alza las manos al Señor. I know you want what God has for you. Yo sé que quieres lo que Dios tiene para ti. Just invite him in right now Invítale a que entre en tu vida ahora. with your own words. Con tus propias palabras, entra en su presencia. Lord Jesus, Señor I want Jesús, more. quiero más. I need more of you. in my Necesito life. más de ti. I've heard about the whole work of the Holy Spirit. He escuchado acerca de la obra del Espíritu Santo. I want what you have for me. Yo quiero lo que tienes para mí. I want more of you Yo quiero más de ti. because you want more of me. Porque tú quieres más de mí. Right now, Lord. Right now. Ahora, Señor. Adoremos al Señor juntos. Alza tus manos al Señor. Ofrécele un sacrificio vivo. Entrégate a Cristo. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Adórale y déjale mover. Dáselo todo. Ahora.